Ok, bien, creo que no hay ninguna dificultad para ver mi pantalla, ¿no? Entonces voy comenzando, ¿sí? Bien, el tema que voy a presentar hoy día va a ser uno sobre, digamos, infecciones intrahospitalarias o también se le llama ya de una forma bastante general, infecciones asociadas a atención en salud, ¿sí? En realidad acá hay digamos, un grueso de situaciones o enfermedades que son importantes, digamos, tener en cuenta considerando que cada vez es más común este tipo de enfermedades eh, porque digamos cada vez hay una mayor cantidad de población que de algún modo reside, bueno, no es que resida, ¿no? O sea, no que tiene una permanencia, digamos, prolongada en establecimientos hospitalarios, ¿sí? Un poquito para tener en cuenta de qué estamos hablando en realidad, lo que podemos decir en este momento. Es que las infecciones intrahospitalarias o infecciones asociadas a la atención en salud son todas aquellas que más o menos se calcula que ocurrirían desde el tercer día de haber sido hospitalizado el paciente, ¿no? O posterior a ello, ¿no? Entonces estamos hablando de 72 horas después de que el paciente ha sido hospitalizado, toda infección que se desarrolla en ese periodo de tiempo. Se considera que tiene digamos, una prevalencia del 3% de pacientes que se encuentran hospitalizados en cualquier momento. O sea, si nosotros hacemos ahorita un censo de todos los pacientes hospitalizados en Lima, por decirlo de algún modo, el 3% de estos pacientes deberían estar, digamos, con una infección intrahospitalaria o una infección asociada a la atención sanitaria. Ahora, hay algo interesante, ¿no? Que en unos países, no estamos hablando del Perú necesariamente, en unos países se ha tenido, digamos, estrategias muy intensas, por decirlo de algún modo, y que han tenido una efectividad, que han logrado, digamos, una disminución de las tasas digamos, de ocurrencia de este tipo de infecciones, ¿no? Pero que esto de acá, este logro, digamos, se lo llegó a observar en la última década prepandemia. Es decir, hasta el año 2019 había una caída importante de las infecciones nosocomiales, pero de ahí apareció el COVID y eso quizá, bueno, no, definitivamente no tuvo una incidencia favorable, sino todo lo contrario, ¿no? Se dice que la pandemia de algún modo revirtió todo este avance. Y es más, debido que de muchas maneras se hizo un uso indiscriminado de antimicrobianos, se llegó a desarrollar más aislamientos de gérmenes multidrogo resistentes. Ahora, si nosotros tenemos un paciente al cual o sea, le encontramos o le identificamos una infección antes de las 72 horas, se debería considerar de todas maneras una infección de la comunidad. Y las que ocurren después, como les digo, ya serían las nosocomiales. Entonces, en términos generales, nosotros podemos decir ahorita de que el 3% de todos los pacientes hospitalizados van a tener una infección nosocomial o una infección asociada a atención en salud. En la última década pre-pandemia se llegó a tener un éxito en la reducción de las infecciones nosocomiales, llegando a reducirse más del 50% en algunos casos, ¿no? Y definitivamente cuando nosotros hablamos de infecciones nosocomiales hay una entidad o hay una situación que no necesariamente es siempre, pero es muy frecuente de que tengamos, digamos, infecciones nosocomiales o infecciones asociadas a atención en salud que están causadas por gérmenes multidrogoresistentes. Con eso no estoy hablando de gérmenes de la tuberculosis, no estoy hablando de otros gérmenes que generalmente son floras que se encuentran más que todo en el hospital, en ambientes hospitalarios, pero que tienen como característica de que ya tienen una alta resistencia antimicrobiana. Y esta resistencia antimicrobiana, que en realidad es un verdadero problema de salud pública,
y está causando, antes de la pandemia, estaba causando más de 1 millón de muertes a nivel global, ¿no? Esto en el 2019. Ahora, esta tasa de muerte es más elevada en escenarios de muy pocos recursos como lo que constituyen los países del África subsahariana, ¿no? Pero que igual pueden tener pacientes con infecciones por gérmenes multiresistentes. Hay que hecho, ya. Entonces, cuando nosotros hablamos de infecciones asociadas a atención en salud o infecciones nosocomiales, nosotros debemos tener en cuenta varios factores de riesgo. Uno de ellos va a ser que el paciente esté hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos. Otro es que el paciente no necesariamente está acompañado del primero, pero también puede ser común o recurrente que un paciente haya sido sometido a intubación endotraqueal. Otro factor de riesgo está dentro de lo que corresponde al mismo paciente. El paciente tenga una enfermedad pulmonar crónica tipo EPOC, por ejemplo, ¿no? O una enfermedad renal, ¿no? Tipo paciente pues que se dializa, ¿no? O con una falla renal crónica. Un paciente que esté en estado de coma o con cierto grado de alteración del estado mental. Un paciente que tenga catéter, ya sea uretral o por vía vascular de manera crónica. Un paciente desnutrido. Un paciente que esté en el posoperatorio. Un paciente diabético. Un paciente que tenga algún tipo de inmunodeficiencia como el VIH-Sida, pero no necesariamente, también puede tener otras inmunodeficiencias adquiridas como los que son sometidos a quimioterapia, por ejemplo, o que tenga alguna inmunodeficiencia congénita, ¿no? O cualquier paciente que tenga un dispositivo invasivo que, bueno, lo más común puede ser los catéteres venosos, pero no son los únicos, ¿no? Hay diferentes tipos de dispositivos que pueden, digamos, estar dentro del paciente y que pueden ser una vía de entrada ¿cómo diríamos? A una infección, a un germen multiresistente o un germen hospitalario. Cuando hablamos de las infecciones asociadas a atención en salud, nosotros generalmente tenemos como más frecuentemente, aún más de 30%, las bacterias gram negativas. Pero una parte bastante importante, de todas maneras, vienen a ser las bacterias gram positivas, como el Staphylococcus aureus meticilino resistente, el Staphylococcus aureus sensible, el enterococo. También tenemos como, digamos, causa importante de este tipo de infecciones, hongos tipo cándida principalmente, pero también puede haber aspergilosis y virus, ¿no? Como el virus sincitial respiratorio, el virus de la influenza, el adenovirus, el virus de la parainfluenza. Y hay uno que es bastante importante porque en realidad este hongo, que es un hongo en realidad, la Cándida auris, es un patógeno emergente nosocomial multidrogo resistente y básicamente cada vez hay más, digamos, brotes asociados a este germen, ¿no? A este hongo. Y que es definitivamente un problema también de salud pública, considerando esto, ¿no? Bien, ¿y por qué ocurren estas cosas? O sea, ¿cómo es que nosotros, o sea, tenemos eh, que se producen las infecciones asociadas en salud? Porque usamos antibióticos de amplio espectro en un paciente, ¿no? Hospitalizado. Esto va a producir que, digamos, las bacterias que son muy resistentes son las que van a sobrevivir, digamos, de un modo. Esto también va a contribuir a que haya una flora endémica multidrogo resistente en los microambientes hospitalarios, por ejemplo, en una sala de cuidados intermedios o de cuidados intensivos, ya puede estar siempre. El uso de antibióticos de amplio espectro también tiene un efecto en la alteración de la misma microbiota del paciente y también la hospitalización puede llevar a que un paciente que tenga un germen se lo pase a otro, bueno, no es que directamente el paciente, ¿no? Sino que por el uso, mediante fomites o el mismo personal de salud puede estar llevando los gérmenes de un paciente a otro. De ahí hay que tener en cuenta un poco también las vías de transmisión y de este modo también considerar las formas de prevención de las infecciones asociadas a atención en salud, ¿no? Acá nosotros podemos ver en la figurita los potenciales fomites que van desde, digamos, utensilios que nosotros usamos,
Los mismos medicamentos, ¿no? También pueden hacer una vía de transmisión. Y hay que tener en cuenta también lo que significa la presión positiva y presión negativa en, digamos, en pacientes, o sea, en la prevención de infecciones intrahospitalarias. Bien, con respecto a la flora propia del paciente, hay que considerar que hay organismos resistentes tras una hospitalización que puede estar de algún modo colonizando persistentemente, por ejemplo, el espacio gastrointestinal, ¿no? Las manos del personal hospitalario no higienizadas, hay que considerar de todas maneras que las manos del personal de salud es la vía más importante de transmisión. Ahora, estas manos van a manipular pues fomites, ¿no? Van a manipular medicamentos, van a manipular dispositivos de los pacientes. Entonces, los dispositivos invasivos también como las líneas intravenosas, los catéteres, los equipos respiratorios, los endocopios, hasta las mismas heridas quirúrgicas, puede ser una forma, una vía para que se transmita esto, ¿no? La vía aérea también es importante, sobre todo cuando yo necesito tener presión negativa, pacientes, por ejemplo, que tienen tuberculosis o varicela, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que yo pongo a estos pacientes cuya transmisión también puede ser, eso también se aplica al COVID, ¿no? Cuya transmisión puede ser, digamos, por vía aérea. Entonces, yo los debo poner en ambientes que tengan presión negativa, es decir, que el aire no salga de ese ambiente, ¿no? Como les decía, los alimentos, fomites y vestimenta del personal puede estar contaminado. Prácticas de inyección inseguras. ¿Y esto qué significa? Significa que se puede reutilizar jeringuillas. Y no necesariamente estamos hablando de reutilizar, no, no, o sea, mejor dicho, no estamos hablando de reutilizarlo de un paciente para otro, pero muchas veces se reutilizan las jeringuillas ¿para qué? Para cargar, digamos, ampollas, ¿no? Y esto sí puede contribuir a la transmisión de gérmenes dentro del hospital. Igual que también el uso de un vial para diferentes pacientes. También puede ser por vía hematógena, es decir, yo tengo un foco remoto de infección, es decir, por ejemplo, una herida, ¿no? Una úlcera por presión, por ejemplo, está contaminada y eso me puede producir después una bacteriemia, ¿no? En otros casos también tener en cuenta el ambiente, ¿no? La plomería puede estar contaminada, el agua potable puede estar contaminada y las superficies de alto contacto, y esto significa pues los coches, las barandas, las mesitas, ¿no? Todo esto de acá puede estar contaminado con gérmenes. ¿Cómo yo debo basarme, yo me debo basar, digamos, en la precaución? Debo tener precauciones estándar. Como les digo, la higiene de manos es muy importante. También tenemos que tener en cuenta la etiqueta respiratoria, es decir, qué cosa es lo que yo debo hacer en caso de que estornude o tosa, ¿no? Y el uso de mascarilla siempre. El EPP, según un riesgo de exposición y siempre garantizar que el personal está haciendo unas prácticas seguras de inyección. Las precauciones de contacto, ¿en qué consiste? Consiste en que yo voy a agarrar y voy a usar guantes y bata para patógenos ubicuos, por ejemplo, Clostridium difficile o MDR, y debo de todas maneras tener en cuenta que yo me debo lavar las manos con agua y jabón para Clostridium difficile. Precauciones por gotita también es el uso de bata, guantes, protección ocular y mascarilla, considerando de que las partículas que tienen más de 100 micras viajan a corta distancia. Las precauciones por aerosoles, esto es una habitación de presión negativa, como les decía, que debería tener más de 12 cambios de aire hora filtro EPA. Esto se utiliza sobre todo para sarampión, que es muy, muy, muy contagioso, para tuberculosis y para varicela. Algunas enfermedades requieren combinación de precauciones. Por ejemplo, yo puedo tener, digamos, precaución con respecto al contacto más aerosol, ¿no? Después, la higiene de manos, como decía, es una de las medidas más importantes. Se supone que es el método más importante para disminuir las infecciones asociadas a tensión en salud. Se debe hacer con agua y jabón. Esa es la forma de lavarse las manos, ¿no? Debemos frotarnos la superficie durante más o menos 15 segundos. Debo quitar toda la grasa, debo eliminar aceites, bacterias y suciedad visible. Y hay todo una, digamos, momentos de la higiene de manos, ¿no? Que hay que tener en cuenta, ¿no? Es básicamente antes de examinar al paciente, después de examinar al paciente, al momento de retirar fluidos o cosas así,
al momento de movilizar al paciente, al momento de, digamos, de cambiar la cama del paciente y todo esto, ¿no? Entonces eso tener que tener en cuenta en los momentos del lavado de manos. A veces el lavado de manos no se puede hacer por una cuestión de practicidad, no se puede hacer, digamos, tan seguido. Y lo que tenemos y que ha demostrado también una muy buena, digamos, efectividad es el uso de gel a base de alcohol, que debería tener de todas maneras más del 60% de etanol. Es más rápido de usar, ¿no? Definitivamente. No va a requerir tener un caño con un grifo, ¿no? Con un lavabo y jabón ahí para, ¿no? Y no va a requerir que esté seques con papel toalla o toalla, ¿no? Y este uso de esta sanitización, digamos, de las manos con alcohol gel sí va a reducir significativamente las infecciones asociadas a atención en salud. Se debe, digamos, de todas maneras, esta sanitización hacer que uno se frote las manos durante unos 15 segundos para que estén secas, ¿no? La clorhexidina también es una solución antiséptica que es bastante utilizada para muchos procedimientos porque es muy efectiva, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para Clostridium difficile y para norovirus, nosotros siempre tenemos que usar el agua y el jabón porque el alcohol no va a eliminar sus esporas ni virus, ¿no? Cuando yo hago una limpieza, una prevención ambiental, digamos, de un sitio hospitalario, yo tengo que tener en cuenta que los pisos y superficies de alto contacto con barandas, pomos, interruptores deben limpiarse frecuentemente con desinfectantes. Además, del uso de todo el equipo clínico que se utiliza, como estetoscopios, equipos portátiles, tensiómetros, deben desinfectarse entre pacientes para evitar que sean fuente de gérmenes multidrogo resistentes. Se debe utilizar desinfectantes que maten las esporas y luz ultravioleta, que eso nos ayuda mucho para matar, digamos, Clostridium difficile y otros gérmenes resistentes. Debemos tener en cuenta que el agua debe ser segura y hay un plan de gestión importante, ¿no? Porque también es importante considerar que la legionela, por ejemplo, es un germen que se puede encontrar digamos, en superficies húmedas, ¿no? Y algunas micobacterias no tuberculosas. Eh, de todas maneras, si nosotros estamos construyendo o derruyendo una parte de un hospital, se debería implementar en esa zona el flujo de aire negativo en lo posible, aunque es un poco complicado, ¿no? Tener filtración EPA y también quizá el uso de tapetes adhesivos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros agarramos y removemos una pared, por decirlo de algún modo, ahí hay bastante aspergillus y esto de acá puede producir un brote de aspergilosis dentro de un hospital, ¿no? Para Candida auris se supone que lo ideal sería que se utilice lejía, porque generalmente la Candida auris puede ser resistente a limpiadores hospitalarios estándar. Ya, dentro de las infecciones asociadas a atención en salud, una de las más importantes y quizá sobre todo por su mortalidad, sería la neumonía intrahospitalaria. La neumonía intrahospitalaria se va a desarrollar, o es la que se desarrolla, pues, por lo menos después de 48 horas tras el ingreso, y bueno, la intrahospitalaria es la que no necesita ventilación mecánica. Dentro de la neumonía intrahospitalaria también tenemos que tener en cuenta que tenemos la neumonía asociada a ventilador. Esta ocurre tras las 48 horas después de haberse indicado la ventilación mecánica, ¿no? Y se dice que tiene una tasa de incidencia de hasta un 10% de los pacientes ventilados. Ambas son, digamos, importantes porque aumentan la estancia hospitalaria, el uso de recursos y la mortalidad. Cuando queremos agarrar y clasificar, una forma de clasificar las neumonías de este tipo sería por tiempo de inicio. La temprana es la que ocurre antes del quinto día de haberse dado la ventilación, ¿no? O la hospitalización. Y la tardía es cuando se da después del quinto día. Antes existía una neumonía asociada a atención médica que significaba que no era que un paciente esté hospitalizado, sino que un paciente reciba algún tipo de atención médica, a veces de manera ambulatoria, y esto de acá, esta entidad clínica ya no se reconoce como una entidad clínica útil, pero de todas maneras los criterios que se utilizaban para esa neumonía, de todas maneras son criterios para considerar o sospechar de gérmenes multidrogo resistentes. De ahí tenemos, por ejemplo, por mecanismos, si nosotros queremos agarrar y considerar cómo es que se producen las neumonías, tenemos la asociada a ventilación mecánica, perdón, donde el tubo endotraqueal facilita
que los microorganismos ingresen, ¿no? De ahí tenemos la por aspiración. Y en este caso se supone que muchas veces el paciente tiene un reflejo nauseoso deteriorado, disminuido, o el paciente tiene una enfermedad esofágica o está bajo sedación. Entonces, en estos casos es más probable que el paciente se aspire. ¿Cuándo yo debo sospechar, digamos, de una neumonía intrahospitalaria o asociada a ventilador? Cuando tengo un paciente con fiebre, más de 38 grados centígrados, cuando tiene tos productiva con secreciones purulentas. Cuando el paciente tenía una disnea crónica y de pronto empeora o tiene un nuevo episodio de disnea cuando no lo tenía. ¿Ok? Si el paciente presenta fatiga, náuseas, vómitos o diarrea, a veces en niños, si el paciente, por ejemplo, es un adulto mayor y de pronto altera su estado mental, y esto puede significar que es el primer signo del paciente de que está teniendo neumonía. Si un paciente tiene escalofríos, taquicardia o taquimia, si el paciente tiene una secreción purulenta en el tubo endotraqueal, cuando nosotros agarramos y consideramos eso, también tenemos que tener en cuenta que debemos llegar a un diagnóstico microbiológico, ¿no? Idealmente, nosotros deberíamos tener cultivos cuantitativos distales antes del antibiótico, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo debo agarrar y tomarle, digamos, de secreción respiratoria, ¿no? En lo posible al paciente para considerar eso. Ahora, existen técnicas invasivas como la broncoscopía o el lavado bronquial que me puede ayudar para el diagnóstico y también las técnicas no invasivas del aspirado traqueal. Se supone que entre uno y otro no hay una mayor, o sea, las técnicas invasivas no son mejores necesariamente que las no invasivas. Muchas veces los cultivos de este tipo de técnicas pueden salir contaminados o colonizados, ¿no? Ahora, un cultivo negativo, sí que me sale un cultivo negativo, me puede ayudar a suspender el tratamiento antibiótico, así yo tenga la sospecha, ¿no? Cuando yo agarro y tengo un paciente que yo sospecho de una neumonía intrahospitalaria, de todas maneras debo tomarle una placa de tórax o una TEM de tórax. Y en esta, donde es la que yo puedo evaluar si hay una presencia de un nuevo infiltrado, es decir, una nueva imagen en la placa, o que ha aumentado este infiltrado y se ha empeorado, ¿no? Que también es otro criterio para considerar que el paciente tiene una neumonía intrahospitalaria. ¿Quiénes causan a las neumonías intrahospitalarias? Bueno, principalmente tenemos bacterias negativas aeróbicas, que va a ser un 50 o 60% de estos casos. Aquí tenemos, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, E. coli, Acinetobacter. En general, la neumófila es una que produce neumonía típica. No es muy frecuente, pero generalmente cuando se produce se va a dar como una especie de brote. Está muy asociada, digamos, a veces a que está en los sistemas de aire acondicionado de un hospital, por ejemplo, ¿no? También podemos tener neumonías por cocos gram positivos como el Staphylococcus aureus, incluyendo el meticilino resistente y el Streptococcus pneumoniae. Aunque el Streptococcus pneumoniae está más asociado a una neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? Pero también podría dar. Otros casos puede ser por influenza, para influenza de novirus y virus sincitial respiratorio. Y yo en pacientes muy inmunosuprimidos debería considerar también Aspergillus fumigatus, una posibilidad, y Cándida. La neumonía intrahospitalaria temprana generalmente está producida por bacterias sensibles y la tardía hay una mayor posibilidad de que los patógenos sean multidrogoresistentes como Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii o Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Cómo yo debo considerar el tratamiento de un paciente que tiene una neumonía intrahospitalaria? Una forma de considerarlo es pensando de que este, por el tiempo de inicio, ¿no? Temprano versus tardío. Otra forma de considerarlo es que el paciente tenga factores de riesgo para tener un germen multidrogo resistente que le esté causando la neumonía intrahospitalaria. Esto es edad avanzada, uso reciente de antibióticos, estancia hospitalaria prolongada, fallo renal, hospitalización reciente o una previa colonización. Si la neumonía es, digamos, temprana o de bajo riesgo, entonces yo puedo tener un tratamiento de espectro reducido, principalmente como casi como una neumonía de la comunidad, podría ser, ¿no? O si tengo un paciente crítico o con alto riesgo de multidrogo resistencia, entonces debería darle quizá una terapia combinada de amplio espectro. Aquí viene digamos, el planteamiento, ¿no? Yo debo dar terapia combinada o debo solamente dar monoterapia.
Esto es una combinación para ver si el amplio espectro y la sinergia evita resistencias, pero definitivamente aumenta los costos, aumenta la posibilidad de que haya toxicidad y aumenta la posibilidad de que haya sobreinfección. Se considera que lo recomendable para una neumonía hospitalaria, el tiempo de tratamiento solo sea máximo 7 a 8 días. Y esto va a ser excepto cuando un paciente tiene empiema o acceso. ¿Nos ayudan los biomarcadores para el diagnóstico? No. Digamos, la determinación de procalcitonina y proteína C reactiva, es decir, PCR, no nos ayudan necesariamente para el diagnóstico, pero sí nos pueden ayudar para ver su evolución. Si descienden en los primeros días es un mejor pronóstico. Y la procalcitonina también puede ser útil como guía para cortar el tratamiento. Entonces, más o menos, nosotros tendremos si deberíamos, digamos, medir los riesgos para un paciente que tiene, esto disculpe que esto está en inglés, pero digamos, es bastante útil, ¿ya? Si yo tengo un paciente que no tiene riesgo de mortalidad y también tiene un bajo riesgo de que sea un patógeno multidrogo resistente, yo podría darle una monoterapia como lo con ceftriaxona, moxifloxacino, levofloxacino, altapenec. Si yo tengo un paciente que tiene alto riesgo de que tenga multidrogo resistencia, yo le puedo dar un solo agente para gram negativos, más un tratamiento para Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿no? Pero si el paciente tiene riesgo de multidrogo resistencia, además está en shock séptico, sí debería darle una cobertura doble para pseudomonas, más tratamiento para Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Cómo yo puedo, digamos, agrupar una serie de estrategias o de pasos para evitar, digamos, la neumonía asociada al ventilador? Debo evitar la intubación y eso se puede hacer ahora ya, principalmente porque se ha extendido más el uso de cánulas de alto flujo, ¿no? Que hacen que se pueda, digamos, dar una oxigenoterapia a mayor flujo sin necesidad de intubar al paciente. Yo debo elevar la cabecera de 30 a 45 grados para reducir el riesgo de aspiración de contenido gástrico, que el paciente se haga una higiene dental diaria, cepillado de dientes, o se le haga al paciente, ¿no? Bueno, si el paciente mismo no puede hacerlo. Cuidado aséptico de todo equipo de terapia respiratoria. Evitar agua de grifo para enjuagar equipos respiratorios. Minimizar sedación y promover ejercicio y movilización temprana. Una nutrición enteral temprana y evaluar diariamente la disposición para la extubación, en el caso de que el paciente esté intubado, ¿no? Y tenemos el otro, digamos, que es la infección del sitio quirúrgico, ¿no? Y aquí tenemos una clasificación que tenemos la superficial incisional según la figura, la incisional profunda y la de espacio órgano, ¿no? Entonces, la incisional superficial ocurre en los 30 días post cirugía, involucra piel y tejidos subcutáneos, los signos son drenaje purulento de la incisión superficial. La incisional profunda ocurre también en los 30 días o hasta un año si es que el paciente es portador de un implante. Involucra tejidos blandos profundos. Los signos son drenaje purulento profundo, dehiscencia espontánea y fiebre más de 78 grados centígrados y dolor localizado. Y de ahí tenemos la órgano espacio, que también se puede dar hasta 30 días o un año en un paciente con implante. Involucra cualquier parte del cuerpo excepto la zona de la incisión. Los signos son drenaje purulento por DREM, por cultivo positivo de líquido tejido o por un acceso visto por examen directo o imagen. ¿Cuál es la estrategia de prevención en estos casos? Se debe tratar las infecciones activas antes de la cirugía. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que yo en realidad lo posible, si yo voy a someter a un paciente a una cirugía, lo debo desfocalizar, es uno. Y otro que también debo utilizar antibióticos profilácticos al momento, en la hora previa y continuarlos inmediatamente después. Es decir, la profilaxis para cirugía, cuando un paciente está colonizado sobre todo, es darle en ese momento, el momento que va a tener la cirugía, un antibiótico, pero se suspende al toque. Se debe usar ropa quirúrgica que cubra cabello, boca y nariz. La higiene de manos es con agente antiséptico. La antisepsia del sitio quirúrgico es con soluciones de clorexidina y alcohol. Si se debe retirar vello, usar corte clipper en lugar de rasurado, porque evita microtrauma. Implementar asepsia en la sala operatoria, minimizar movimiento hacia adentro y afuera. Mantener aire de sala operatoria a presión positiva con una humedad moderada 20-60 y más o menos 20 cambios de aire hora.
¿Cuál es el tratamiento en sí de una infección de sitio quirúrgico? Bueno, es el debridamiento quirúrgico con eliminación de tejido infectado, son los aspectos más importantes, siempre, ¿ya? Ahora, el debridamiento quirúrgico y la duración de terapia antimicrobiana va a depender de la profundidad, de dónde se encuentra esta infección de sitio quirúrgico y de si presenta o no implantes. Las infecciones profundas o infecciones en órgano y espacio casi siempre requieren evacuación, es decir, necesitamos sacar el acceso o lo que tengamos, ¿no? Las superficiales pueden tratarse solamente con antibióticos orales sin necesidad de debridamiento en algunos casos. Cuando tenemos síntomas sistémicos, es decir, una temperatura mayor de 38,5 grados centígrados o una frecuencia cardíaca mayor de 110 por minuto, debemos sospechar infección profunda, exploración quirúrgica y se debe iniciar antibiótico. El antibiótico debe ser específico también con respecto a su duración, específico a la ubicación, profundidad, al debridamiento quirúrgico y a los patrones de resistencia local que tengamos en el hospital. Ahí tenemos las infecciones asociadas a dispositivos vasculares y acá lo que estamos hablando es de infecciones del torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener infecciones de torrente sanguíneo relacionadas con catéter, que tienen criterios de laboratorio específico establecen que definitivamente el catéter vascular es la fuente. Y ahí tenemos infecciones del torrente sanguíneo asociados a línea central, que estos son los CLAPSI, que tienen unos criterios menos estandarizados y son más simplemente utilizados para vigilancia. Los catéteres centrales triplican el riesgo de muerte intrahospitalaria, eso es lo que hay que tener en cuenta. Como les dijimos, también se vio que había disminuido mucho la tasa de infecciones asociadas a catéter, pero la pandemia COVID revirtió esto, ¿no? ¿Cómo se puede producir una infección del torrente sanguíneo? Hay cuatro rutas de infección. La misma flora cutánea del sitio de inserción, es decir, cuando al momento que uno pone el catéter hay una flora en esa piel que puede hacer que se meta el germen. Sería extraluminal. De ahí tenemos una contaminación del hub, o sea, de la misma, ay, ¿cómo se dice? Del mismo artículo, ¿no? Es intraluminal. Y tenemos una diseminación hematógena. Tenemos un foco en otro lado, pero que como hay una bacteriemia, digamos, se pega allí, ¿no? Y también raro, pero también ha ocurrido, y ha ocurrido hace poco, por ejemplo, en Perú, no me acuerdo ahorita el nombre de la bacteria, pero que podría ser el líquido de infusión, por ejemplo, un suero fisiológico, esté contaminado, ¿ok? Cuando ocurre, en realidad es un escándalo, porque, bueno, definitivamente eso tiene que ser siempre estéril, y puede estar acompañado de una alta mortalidad. ¿Qué microorganismos producen infecciones digamos, del torrente sanguíneo? Tenemos gram positivos, es un predominio histórico. En los pacientes hemodializados es bastante frecuente los estafilococos coagulasa negativos y estafilococos aureus. Cada vez más comunes se van volviendo las cándidas y las enterobacterales. Pseudomonas aeruginosa está muy asociado a pacientes con quemaduras o pacientes bueno, que hay una fuente de agua cerca, ¿no? Así, hasta Acinetobacter baumannii está muy asociado a inmunosupresión y Mycobacterium no tuberculosis como Quelonae o Abscessus está muy relacionado a inmunosupresión y malignidad. ¿Qué es lo que nosotros podemos agarrar y modificar para hacer que haya menos infecciones del torrente sanguíneo? Podemos agarrar y reemplazar un operador inexperto. ¿Qué significa? Que el que colocó el catéter, o sea, no tenía la pericia, entonces cambiar esto, ¿no? Que no utilicemos barreras estériles, ¿no? Que se haga un catéter en zona femoral o yugular versus subclavio, ¿no? Que es decir, el acceso subclavio tiene menos riesgo. ¿Ok? El uso de catéteres multilumen, entonces, si han visto, si han chequeado pacientes de cerca, van a darse cuenta que los catéteres venosos centrales a veces tienen dos o tres, digamos, vías, lúmenes, ¿no? Entonces, mientras más lúmenes tenga, mayor riesgo. En realidad, el uso de clorexidina, alcohol, está mucho más, digamos, a favor de que disminuya, o sea, mejor dicho, es más adecuado utilizar esto, ¿no? Si un catéter dura más de 7 días, es más probable que se infecte. Si no tengo yo una escasez de personal de enfermería para cuidar, atender a los pacientes, entonces también yo puedo agarrar y aumentar el riesgo de que el catéter se infecte. Que yo tenga un paciente que tenga un inmunocompromiso severo, que esté usando nutrición parenteral o tenga un índice de masa corporal mayor de 40, también es un mayor riesgo.
Entonces, ¿qué cosa yo puedo hacer para prevenir las infecciones asociadas a línea central? Por ejemplo, en cuanto a inserción, usar un checklist, es decir, higiene de manos, o sea, cuando usar un checklist significa una serie de cosas que yo debo hacer, ¿no? Así mi lista de chequeo, ¿ya? Maximizar mi higiene de manos y máximas precauciones de barrera estéril y técnicas antisépticas. En inserción también me puede ayudar el uso de antisepsia con glucosidina alcohol, la guía ecográfica para no estar, digamos, ahí vagando, viendo cómo voy a meter el catéter, y un kit de inserción integral. Con respecto a infecciones, la vena subclavia sabemos que es la menos propensa, mientras que la femoral es la más propensa a infección. Con respecto al mantenimiento, si nosotros bañamos diariamente con gluconato de clorexidina al 2%, pacientes UCI con línea central, eso de ahí va a disminuir el riesgo de infecciones. Frotar el hub con alcohol y limpieza del sitio con antiséptico base, clorexidina en cada cambio de apósito, mínimo cada 7 días. Usar tapas desinfectantes, aplicar apósitos impregnados con clorexidina también ayuda y reevaluar diariamente la necesidad de la línea central. Todo esto que también me ayuda en el mantenimiento y disminuye el riesgo de infección del hub, bueno, del catéter en general. Ok, la infección de torrente sanguíneo asociada a catéter se debe sospechar cuando, en cualquier paciente con fiebre, escalofríos, hipotensión, leucocitosis, más un catéter de más de 48 horas y sin otra fuente que me pueda explicar la infección. Después, yo debo tener hemocultivos, en general 20 a 30 mililitros por set, ¿no? 2 a 4 sets de diferentes sitios antes de iniciar antibiótico. Hay unos criterios como la diferencia de tiempo de positividad que me van a hacer ver, o sea, si el crecimiento en el hemocultivo del catéter ¿cómo se llama? Es mayor de mayor o igual a 2 horas que el percutáneo, entonces eso significa que que es más probable de que sí sea una infección por catéter, ¿no? Ahí tenemos el cuantitativo en el cual el recuento en el lumen del catéter va a ser mayor o igual 3 veces que el percutáneo. Los hemocultivos percutáneos pueden tener un alto índice de contaminación al tomar exclusivamente por catéter. El cultivo de punta de catéter viajante no está recomendado porque tiene una baja especificidad y bajo valor predictivo positivo. Entonces, yo tengo un paciente que tenga una fiebre y es portador de catéter venoso central, debo primero ver el catéter, ¿ya? ¿Tiene signos locales de infección? Sí, debo retirar inmediatamente el catéter. Si no tiene, entonces debo valorar los resultados del hemocultivo. Si yo tengo hemocultivos cuantitativos diferenciales en los cuales me sale negativo, entonces yo debo buscar otro foco. Pero si me sale positivo, es decir, me crece más rápido, me crecen más gérmenes cuando en la muestra o en el hemocultivo que yo he tomado a través del catéter, entonces yo debo considerar que sí está contaminado y retirar el catéter. Eh, si hay un foco secundario, o sea, si no hay un foco secundario, entonces debo valorar los resultados hemocultivos. Pero si hay un foco secundario, debería tratar este foco primero. Y tenemos la infección del tracto urinario asociada a catéter, ¿no? Es una persona, bueno, definición de esto es una infección del tracto urinario, una persona con catéter urinario o que lo ha tenido en las últimas 48 horas. Se calcula que puede ser hasta, digamos, una de las principales causas de bacteriemia a atención médica secundaria y puede corresponder hasta el 20% de todas las bacteriemias hospitalarias. Y no tiene una mortalidad tan baja tampoco que digamos, ¿no? Porque puede llegar a un 10%. La incidencia de bacteriuria asociada a cateterización es bastante alta, se supone que puede aumentar de un 3 a 8% por día. La duración de la cateterización es el factor de riesgo más importante. Mayor riesgo de que haya una hito asociada a catéter es que el paciente sea mujer, que tenga diabetes, que tenga mayor estancia hospitalaria o que esté en UCI. La presencia de olor u orina turbia por sí sola no debe usarse como criterio diagnóstico. Muy bien, cuando yo digo que un paciente puede tener una hito asociada a catéter, cuando yo tengo síntomas como fiebre, escalofríos, alteración del estado mental, dolor en flanco, hematuria aguda, o si retira el catéter, el paciente de todas maneras tiene disuria, urgencia, frecuencia, dolor suprapúbico. El criterio microbiológico quiere decir que yo voy a tener un aislamiento en el cual voy a tener mayor o igual de 10 a la 3
de unidades formadas de colonia por mililitro de una muestra de catéter o de micción media. La presencia de piures, es decir, esa orina que nosotros podemos ver en la zona en la que crece, en la que se ve pus, así, no es diagnóstica necesariamente en pacientes con catéter, puede ser una bacteriuria asintomática. La ausencia de hepatiuria en paciente sintomático en realidad puede sugerir otro diagnóstico. ¿Qué tratamiento debo dar a un paciente que tiene una hipo asociada a catéter? Generalmente se selecciona un antibiótico según la susceptibilidad del establecimiento hospitalario. El tratamiento puede ser de 7 a 14 días según gravedad y respuesta clínica. Se debe retirar o cambiar el catéter cuando sea posible. No tratar bacteriuria asintomática, excepto en embarazo y procedimientos urológicos. La bacteriuria asintomática no requiere cultivo ni tratamiento en la mayoría de los casos y evitar el ciclo vicioso de sobretratamiento y resistencia. Entonces, nosotros tenemos que colocar catéteres, por ejemplo, solo cuando sea estrictamente necesario, no por conveniencia del personal de salud. Se debe tener una técnica muy aséptica al momento de la inserción y usar un equipo de todas maneras aséptico, ¿no? Se debe minimizar en lo posible el tracto urinario, la instrumentación del tracto urinario, se debe minimizar también la manipulación entrada al sistema de catéter urinario, evitar irrigación del catéter. Se debe reevaluar diariamente la necesidad de continuar con el catéter en cada paciente y usar métodos alternativos, ¿no? Por ejemplo, catéteres de condón, ecografía vesical, cateterización intermitente en vez de la presencia siempre de catéter, el uso constante de catéter. Bueno, aquí viene un poquito las bacterias resistentes a antimicrobianos y aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que hasta un tercio de pacientes colonizados van a desarrollar infección por estafilococcus aureus meticilino resistente. Y esto, el riesgo en UCI pediátrica puede llegar hasta un 47%. El estafilococcus aureus meticilino resistente es una de las infecciones asociadas a atención y salud más común en las UCIs neonatales. La transmisión es por contacto indirecto con ambientes contaminados y personal sanitario colonizado. La descolonización universal es más efectiva que tamizaje más precauciones de contacto. O sea, baños de clorexidina más aplicación nasal de mupirocina por 5 días. Eso se supone que nos ayuda a la descolonización universal. Descolonización posalta reduce el riesgo de MARS a corto plazo entre un 30%. La estrategia perioperatoria, que es descolonización nasal, reduce infecciones de barbicoccus aureus en cirugía cardíaca y ortopédica. Entonces, a todos los pacientes que van a ser sometidos a cirugía ortopédico-cardíaca, se debería hacer esta descolonización nasal con mupirocina, ¿no? Y ahí tenemos el enterococos resistente a vancomicina, ¿no? Y los negativos MDR. El enterococcus resistente a vancomicina surgió en Estados Unidos en 1987, se debe a exposición a vancomicina, también puede haber cefalosporinas de tercera generación y antianaerobios que son factores de riesgo para tener este tipo de germen. En inmunocomprometidos se va a dar más, sobre todo en pacientes que tienen malignidades hematológicas trasplantes. El PROA nos va a ayudar, digamos, más los baños de clorexidina pueden ser bastante efectivos para controlar este germen. En entornos hiperendémicos se debe tener una vigilancia activa y esto, bueno, nos ofrece un beneficio mínimo, pero podría ocurrir, ¿no? Los gram negativos multidrogoresistentes, su definición es una resistencia a por lo menos uno o más agentes en tres clases distintas. Las principales amenazas son, digamos, los enterobacteriales resistentes, colistina, aquí tenemos Klebsiella, E. coli, Baumani, MDR, Pseudomonas aeruginosa y beta-lactamases de amplio espectro. Los factores de riesgo son estadía prolongada, UCI, dispositivos de ventilación mecánica no hay una estrategia de descolonización comprobada. Lo que nos puede ayudar de todas maneras va a ser el tamizaje, precauciones de contactos en brotes y el PROA. Las infecciones fúngicas nosocomiales son importantes en el sentido de que la cándida representa la gran mayoría de infecciones fúngicas nosocomiales y la albicans es la más común. La auris fue aislada por primera vez en el Japón en el 2009 y ha emergido como un patógeno nosocomial global
ha tenido un incremento acelerado durante la pandemia. La Candida auris es multidrogo resistente y sobrevive prolongadamente en superficies. La recontaminación rápida dificulta la desinfección. El equipo médico compartido como glucómetros, manguitos de tensiómetro, ecógrafos son una fuente de transmisión y se deben desinfectar después de cada uso. Se requiere desinfectantes específicos como lejía y resistentes a limpiadores hospitalarios estándar. Los hongos de moho, pacientes con neutropenia prolongada, deben requerir, o sea, requieren habitaciones con presión positiva y filtros CEPA para que no contaminen a esos pacientes. La construcción dentro del hospital, lo que les estaba mencionando hace un rato, también es un factor de riesgo para infecciones fúngicas invasivas. Enfermedades emergentes, esa es otra situación. El siglo XXI ha presenciado la pandemia del H1N1 en el 2009, del SARS-CoV en el 2019, del ébola en el 2014, del Zika en el 2016 y del monkeypox en el 2022 y 2023. Hay que tener en cuenta que todos estos tienen varias causas, ¿no? Bueno, una de ellas es una alta movilidad de la población, ¿no? Eso es quizá una de las principales causas. También contribuye a todo esto que hay cada vez más deforestación, el cambio climático y una urbanización mayor de las poblaciones globales. Esto aumenta la proximidad del humano con una fauna silvestre y ahí puede haber lo que se veía, es como el crossover, ¿no? El spillover zoonótico, es decir, lo que normalmente era una zoonosis ya se convierte en una transmisión de humano a humano, como ha ocurrido claramente con la viruela del mono. La vacilación vacunal, es decir, hay mucha desinformación con respecto en redes sociales sobre la vacuna, ¿no? Y esto de acá va a contribuir, como lo que estamos viendo con el sarampión, a que ya no se alcance la inmunidad de rebaño y las tasas de vacunación caen. Hay amenazas urgentes como decía, sarampión, paperas, polio, varicela, que son altamente contagiosas y son prevenibles con vacuna. También existe la posibilidad del bioterrorismo con el Bacillus anthracis, es una categoría alta mortalidad si es aerolizado, y la variola viruela, que potencialmente es una amenaza. Vacunas para la viruela, tenemos la CAN 2000 replicante y la MVA duplicada no replicante, ambas son recomendadas para monkeypox en grupos de riesgo, como personal de salud, por ejemplo, ¿no? La influenza aviar también es altamente patógena. Se ha considerado que ha habido unas 900 infecciones humanas desde el 2003 con una tasa de mortalidad del 50%. El H5N1 comenzó a circular en aves silvestres de corral norteamericanas en 2021 y está detectado en vacas lecheras y gatos en múltiples estados de Estados Unidos. Pero no se ha documentado transmisión todavía sostenida de persona a persona. Se debe prevenir en hospitales precauciones de contacto, más aerosol, más protección ocular. Los contactos cercanos, una profilaxis antiviral con oseltamivir. Diagnóstico. Los paneles de PCR comerciales son insuficientes para identificar las cepas, se requiere pruebas en laboratorio de salud pública. Y con respecto a la salud ocupacional del personal de salud, con respecto a todo eso, tenemos que tener en cuenta que el personal de salud debe usar EPP y debe adecuadamente colocárselo y quitárselo, junto con todo lo otro que es la higienización de las manos, ¿no? El personal de salud tiene un mayor riesgo de adquirir enfermedades prevenibles con vacunas y transmitirlas a pacientes. Entonces, nosotros debemos agarrar y debemos asegurar que el personal no se contagie para preservar la fuerza laboral y también debemos proteger a todos los pacientes vulnerables. Bien, entonces, ¿a quiénes debemos de vacunar? Para COVID-19 a todo el personal de salud, según las recomendaciones actuales del CDC, influenza, también a todo el personal de salud una vez al año. Todas estas son vacunas que no son virus, o sea, son partículas nomás, ¿no? La hepatitis B también se debe dar a todos los pacientes, y o sea, que ustedes deben preguntarse si tienen vacuna para la hepatitis B, lo más probable es que todos ustedes estén vacunados para la hepatitis B, pero deben tener en cuenta eso y saber cuánto tienen anticuerpos contra el antígeno de superficie. El de las paperas, sarampión y rubiola también deben tener 2 dosis con intervalo de 4 semanas para el personal si que no tenemos evidencia de que hayan sido vacunados. La varicela también se debe dar 2 dosis con intervalo de 4 semanas y la del tétanos digamos, pertussis, dosis única con un refuerzo cada 10 años y con cada embarazo en personal gestante. Muy bien, con nosotros tenemos también riesgo de adquirir hepatitis B, sobre todo, que es la que más fácil se puede adquirir, sobre todo si el caso fuente, digamos, tiene un antígeno E positivo. También se puede transmitir hepatitis C. VIH definitivamente es insignificante si la carga viral es indetectable.
VIH tenemos la estrategia de dar profilaxis post-exposición a todo paciente que esté expuesto, ¿no? Y para la hepatitis B, bueno, debemos vacunarlo idealmente, pero o sea, idealmente también debería recibir inmunoglobulina antihepatitis B, pero eso no lo tenemos acá. Lamentablemente en el hospital es muy fácil utilizarlo. Fuentes de transmisión al paciente, los glucómetros compartidos mal desinfectados, brechas de control de infecciones en diálisis, reutilización de medicamentos de dosis única, prácticas incorrectas con frascos multidosis, desvío de drogas, y todo prevenible con cumplimiento de higiene básica. Ya. ¿Qué, no, qué más nos ayuda también a todo esto de las infecciones asociadas a atención y salud? Bueno, la vigilancia de esas infecciones, el PROA, que viene a ser la optimización del uso de antimicrobianos y las medidas diagnósticas. La vigilancia se enfoca en resultados, por ejemplo, infección del sitio quirúrgico, cuestión difícil, en los procesos de higiene de manos, sanitización de manos y la inserción de los catéteres y medidas relacionadas. La mayoría de hospitales tienen una vigilancia basada en laboratorio más revisiones clínicas por preventistas de infecciones. El sistema de la CDC nos dice que debe haber un mecanismo nacional obligatorio de reporte y tasas expresadas como razones de infección estandarizadas. Los sistemas de vigilancia electrónica automática van a mejorar mucho la eficiencia y escalabilidad. Los desafíos son confiabilidad, estandarización entre varias instituciones y necesidad de un input humano para adjudicarlo. El procesamiento del lenguaje natural también es una forma de mejorar más aún la vigilancia electrónica. El PROA. El PROA es importante porque definitivamente nos va a ayudar mucho para, digamos, no tratar situaciones que no se deben tratar, ¿no? El exceso de pruebas va a ser tan problemático como la falta. Se calcula que un 40-60% de pruebas en hospitalizados pueden no estar indicadas. Puede haber un sobrediagnóstico de Clostridium difficile, por ejemplo, y de urocultivos innecesarios por antibióticos inadecuados. Esto aumenta el costo y la resistencia. Los urocultivos se deben documentar síntomas al solicitar. Alertas para disuadir solicitudes en asintomáticos. El umbral de piuria es más de 10 leucocitos por campo. Las pruebas de Clostridium difficile, el criterio debe ser más de 3 o más de posiciones no formadas en 24 horas sin otra causa. Algoritmo de 2 pasos, incluir detección de toxina. Las intervenciones electrónicas basadas en historias clínicas electrónicas son más efectivas que las intervenciones humanas. Y como les decía, la bacteriuria asintomática no se debe tratar excepto en el embarazo y procedimientos urológicos, evitar el ciclo de escalada de resistencia. ¿Cuándo yo debo investigar y controlar los brotes? Debo agarrar y tener una vigilancia cuidadosa y notificación de clínico y laboratorio. Tipificación molecular de los aislamientos bacterianos y fúngicos. El gold estándar es la secuenciación de genoma completo de alta resolución para clonalidad y genes de resistencia en plásmidos. Se debe definir el caso, se debe buscar casos, se debe teorizar historias, se debe hacer epidemiología descriptiva, hipótesis de fuente y medidas de control. Los cultivos ambientales, en algunos casos, una comunicación continua con pacientes personales líderes de salud pública. Coordinación de cuidado durante el traslado de pacientes multidrogoresistentes es fundamental para implementar controles a tiempo. Entonces, hay que tener en cuenta estas cosas, ¿ok? La higiene de manos es la intervención más eficaz contra las infecciones asociadas a atención en salud. Las estrategias basadas en evidencia van a reducir drásticamente las infecciones asociadas a dispositivos. El PROA y el diagnóstico son pilares también en el control de la multidrogoresistencia y la vigilancia sistemática y la preparación ante enfermedades emergentes son muy esenciales. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.